Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un gran artista urbano, una excelente persona, un gran competidor, un gran freestyler, Melo MC. ¿Qué tal? Gracias, bro, por la invitación. Bueno, saludando a la gente, a todos los que están viendo esto, espero que les guste y pues nada, agradecido por la invitación y bueno, comencemos. Claro, empecemos por el principio. Me dices que me habías comentado que estás viviendo aquí desde los 14 años. Esto es un buen tiempo radicado aquí en Ecuador. Cuéntame cómo fue esa travesía, esta transición de emigrar de Caracas, de Venezuela acá a Ecuador. ¿Qué es lo que te trajo acá, Priori? Pues fue bastante largo, por así decirlo. Yo vine de visita en 2013, 2014 y, o sea, no sé, siento que me abrió muchas puertas, muchas cosas, porque si hubiera estado en Venezuela, pues hubiera sufrido la peor crisis que ha sufrido el país en toda su vida. Y quizás no lo hubiera pasado bien, pero nada, yo me vine por tierra, me vine en bus, fue un viaje full largo, fueron 4 días creo, más o menos sentado. Sí, o sea, hacía paradas el bus, pero bueno, o sea, era muy poco. Entonces, nada, de ahí llegamos a Guayaquil y de ahí nos vinimos hacia acá. Y fue una gran experiencia, la verdad, porque aprendí mucho, era bastante loco conocer gente que de Venezuela se iba a Chile en bus, o sea que eran como 2 semanas en un bus, o sea, una cosa full loca. Pero bueno, lo que llevó la crisis y nada, pues llevo aquí, he hecho mi bachillerato acá, o sea, la verdad me ha tratado full bien Ecuador, entonces yo agradecido con el viaje, con todas las experiencias. ¿Viniste tú con tu familia o...? Yo y mi mamá porque, bueno, mucha gente se quedó pensando de que todo iba a cambiar, cuando no. Por ejemplo, mi papá está allá, tengo una hermana, pero ella ya no está allá, se fue a Colombia, y muchas personas que todavía están allá, también por tema de algunos, más que comodidad, es porque afuera es difícil. O sea, migrar a otro lugar es bastante complicado porque no es lo mismo, y así Venezuela esté full mal, hay gente que prefiere quedarse y ya. Y desde el punto de vista personal, ¿cómo crees que les golpeó moralmente a los ciudadanos venezolanos la crisis? Porque, como tú dices, hay gente que prefiere aún así quedarse allá, hay otros que tuvieron que salir por la necesidad, tener que comer y todo eso, pero moralmente, o sea, porque una cosa es lo que se vende en la televisión, claro, lo que se vende en las radios, que al final buscan solo vender. Muchas veces no se palpa realmente lo que está sucediendo en el contexto venezolano. Entonces, ¿tú cómo lo viviste? Desde el punto de vista, como te digo, personal, ¿cómo crees que golpeó moralmente esto a los ciudadanos de Venezuela? Es que es bastante, o sea, triste, ¿no? Porque, o sea, Venezuela tuvo un tiempo mucho de abundancia, donde, o sea, no es por nada, pero había muchas cosas muy buenas y la gente tenía mucha, ¿cómo decirlo? Despilfarraba todo lo que tenía, a veces ni siquiera valorando de cierta forma. Y yo creo que pasar de eso a una miseria, a una, ¿sabes?, a algo todo tan paupérrimo, tan precario en ámbitos como, yo que sé, servicios básicos, que es lo que más tenía. O sea, yo conozco gente que me dice, yo que sé, estamos hablando, algo así, pila, llegó el agua, tengo que bañar porque si no, no llega en, yo que sé, 5 días, 4 días, okay. ¿Sabes? Entonces, creo que moralmente pegó mucho, porque es como que vivir en una dictadura y saber que no se puede cambiar a menos que haya, no sé, o sea, es que ya tantas cosas que hay, o sea, es como que la gente ya siguió. Y cuando la gente asimila y le da igual ciertas cosas, yo creo que ahí es muy grave, porque llega un momento que es como que pasan cosas y la gente es como que, bueno, ya, sigamos, ¿sabes? Y no hay una lucha. Entonces, yo creo que Venezuela está en ese punto en el que ya la gente le da igual, ¿sabes? O sea, si hay una votación, no votan. Si hay, ¿sabes? Si hay, incluso en tema de protesta, ya la gente sabe que les van a acribillar o les pueden matar, etc. Okay. Entonces, es como que están en ese punto de que ya simplemente ignoran para no sufrir más, pienso yo. Y otro de los asuntos que también veo que es una problemática social con esto de la migración desde Venezuela a otros países, es que lamentablemente se han visto muchos casos de xenofobia, muchos casos de racismo, todo eso, no solo aquí en Ecuador, o sea, yo puedo hablar de Ecuador porque es el contexto en el que vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, Isaac, que le mando saludos, me había contado que él estuvo un tiempo en Perú y había pasado situaciones así, y de hecho
Traigo a colación esto porque, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es de freestyle, de rap. Hay una canción de a capela que se llama Condenados, en donde dice, hay una parte muy buena que es para cerrar al final: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Y lo que le pasa a Venezuela también le pasó a Argentina, le ha pasado a Panamá, le ha pasado a Colombia, le ha pasado a Perú, a Chile cuando vivió la dictadura. Entonces tú, como ya no quizá un nativo de Venezuela, sino como ciudadano del mundo, decir, oigan, esto nos ha pasado a todos. ¿Qué opinas a nivel ya de ser un representante latinoamericano de esta situación y que la gente hay esas críticas de señalar, es que el venezolano, es que esto, es que el otro? ¿Qué opinas tú de eso? O sea, siento que el choque cultural de nuestra cultura con todas las culturas del mundo, porque hay venezolanos en España, en Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, o sea, hace impresionante, porque antes de eso Venezuela seguía siendo conocida por, yo qué sé, por la gente de la cultura del rap, el rap. Digamos en streaming por, yo que sé, Miss Universo, Oscar de León, Hugo Chávez, porque bueno, era una persona que bastante mediática. ¿Quién más? Sí, exacto, yo que sé, bueno, en rock, Caramelos de Cianuro, o sea, era conocido por ciertos ámbitos, pero ahora una de las cosas que pienso que también es buena es que se ha esparcido la cultura de mucha gente. Bueno, y obviamente el tema de las arepas. Entonces creo que ahora es como que el choque que fue más o menos entre 2017 y 2016, que fue cuando la gente masivamente fue a migrar a otros países, fue bastante como duro, o sea, porque hubieron actos muy fuertes, tanto de un lado como del otro, porque, o sea, los venezolanos no son ningunos santos, la verdad. Pero nunca hay que generalizar, porque bueno, lo que pasó en Ambato aquí en Ecuador, que fue terrible, igual el tema ese del taxista, o sea, pasaron cosas de que generaron eso, y eso no es justificación, ¿no? Para los actos de xenofobia que se dieron en el momento en el que, yo qué sé, o sea, a mí me dio un chance de miedo salir a la calle, porque por culpa de gente con muy mala educación, porque es lo que digo, cuando empezaba a salir gente de Venezuela, no solo al principio, que fue más o menos en mi oleada, sí, creo que sí, salieron más profesionales, gente como que ya veía que era peor. Pero en la otra oleada, que fue la más fuerte, salió gente de todo tipo, gente, ya te digo, con muy mala educación, gente que, no todos obviamente, pero ciertos casos en los que en Venezuela se dedicaban, yo qué sé, por ejemplo, a robar, ¿sabes? Y tuvieron que salir porque la situación era, y vinieron a hacer eso en otros lugares, y en Venezuela se nota porque, bueno, ya la delincuencia está y tal, pero en otros lugares, aparte de notarse, te deja la marca de la nacionalidad. Claro. Entonces, por una sola persona nos pueden tildar a todos de ladrones y todo, etcétera. Entonces, eso ha sido bastante duro en cierta parte. Creo que ya ha bajado, siento que ya mucha gente ya sabe, porque antes era eso, o conocías un venezolano malo o uno bueno. Ahora la gente ya ha conocido, creo que la mayoría, por lo menos en Cuenca o Ecuador, ya hay muy poca gente que no conoce a ningún venezolano, o que alguna vez no se ha topado con alguno de cierta forma. Entonces es como que poco a poco ya se está normalizando el hecho de cómo somos y todas nuestras actividades, y la gente se ha tenido que acoplar, porque una de las cosas que tienen los venezolanos es que es muy rebelde, entonces le gusta implantar mucho. Entonces, si no te acoplas, te haces notar mucho, porque es como que chocas con la costumbre del folclore de otro país. Que eso me pasaba, por ejemplo, en mi colegio. Yo estudié ahí, yo fui presidente y todo, etcétera. ¿En qué colegio estudiaste? En el Garecor. Okay. Entonces, estaba ahí y me fue muy bien, los profesores me querían bastante y eso, y era como respetado en ese sentido. Y había otro compañero que no tanto, que llegó después, y él era de Caracas, pero de otra zona, y éramos tan diferentes, o sea, él era muy contrastante, era muy respondón, o sea, pero porque su forma de ser era así, a veces no lo hacía con mala intención. Entonces era como bastante loco ver ese contraste impresionante entre una persona que se supo acoplar y otra que literal él tuvo que devolverse, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces nada, pienso que ha cambiado la situación, ha ayudado a muchas cosas, porque también el hecho de emigrar a gente que nunca ha salido de su país le enseña de que, oye, si alguna vez sales,
te gustaría que te reciban bien. Claro. Entonces yo creo que eso es importante, muchas sociedades han aprendido, mucha gente se ha hecho exitosa más afuera que en Venezuela, entonces yo creo que son cambios de sociedad bastante complejos, pero bueno, que al final siempre van en buen camino. Claro, y al final lo que tú dices, yo creo que hay que tener una buena capacidad de resiliencia y sobre todo ser maleable tú mismo, o sea, adaptarte al contexto, porque si bien es cierto hay esto de Charles Darwin que decía si no te adaptas mueres, y llevándole el contexto cultural, o sea, la presión social puede más porque eres, digamos, 1 contra 100. Entonces, a ti te toca acoplarte realmente al contexto en el que estás. Me decías que había un momento donde Venezuela tenía una época dorada, y creo que todos nos acordamos de eso, porque incluso todas las novelas que salían en la televisión eran de Venezuela. También Venezuela es muy conocido por muchos ámbitos en los que marcaron un contexto histórico, y quisiera tocar ese tema, por ejemplo, del rap. El rap de Venezuela para mí es uno de los mejores a nivel de Latinoamérica, porque tiene mucho esto de rap conciencia. Claro. Entonces, no sé si tal vez tú tienes como que un indicio de, obviamente, todas las situaciones que ha pasado a nivel de Venezuela, las crisis, la corrupción, las injusticias, ha empujado a los venezolanos, como tú dices, esta característica muy rebelde de ustedes, y a través del arte, del género urbano, alzar la voz por aquellas situaciones sociales que muchas veces no se visibilizan, o que los medios de comunicación ocultan lo que está pasando, están censurando. Entonces, ¿tú qué opinas de ese género urbano? Para mí, como te comentaba un poco otras cámaras, me gusta mucho el rap, bastantísimo. Lo escucho desde que tengo 10, 11 años. Yo crecí escuchando a Vico, sí. Entonces, me gusta mucho, más que nada porque yo digo que el rol de un artista es como que llegar a tu subjetividad a través de una pieza musical, en este caso, ¿no? Exacto. Entonces, cuando te atrapa y te identificas con ese género, creo que la música o el arte dice más de ti que del artista, porque hay una identificación. Entonces, el rap tiene esto que, al hablarte de realidades sociales, ya no son letras vacías o letras al aire. Sí, que las baladas, el reggaetón, cada quien tiene su género, pero el rap tiene esto, o sea, incluso hay una canción de Canserbero, no recuerdo cuál es, creo que se llama Aceptas, pero que dice... hay que realzar la real expresión del gueto, o sea que al final el rap nació con hacer visibles aquellas problemáticas sociales. Entonces, tú, ¿cómo te enamoraste del rap? ¿Cómo te enamoraste de este género? ¿Y qué opinas tú del rap hoy en día también? Bueno, como bien dices, Venezuela ha tenido una caracterización muy clara y muy directa, creo yo, sobre las problemáticas, porque eso... Venezuela, y yo lo recuerdo también de niño y lo puedo asociar porque, bueno, ahora lo entiendo también viendo las opiniones de varios raperos en entrevistas, etc. Y pasó un tiempo en el que hubo una brecha, ¿no?, en Venezuela, en donde tú eras de cierto lado o de otro lado. O sea, o eras oposición o eras parte del gobierno, etc. Y cuando se empezaron a dar muchas injusticias, que eso no fue desde 2015, ¿no? Eso viene desde hace años, por ende... no sé, toda la expresión de música y rap que se dio. Y entonces pienso que todo lo que fueron esa generación de artistas tan impresionante como Apache, Acapella, Canserbero, Lil Supa, tanta gente que en lienzos escritos dejó tantas cosas y tan reales, porque todos vivieron eso. O sea, yo no te puedo decir que yo pasé full carencias en Venezuela, pero tampoco es que tuve cosas así, virtudes de, yo qué sé, conseguir algo así de one, ¿sabes? O sea, no, yo sí pasé mis cosas, no, ¿sabes? Tan privilegiado. Exacto, okay. Entonces, hasta yo pude vivir muchas cosas que me parecieron full injustas, o sea, entonces pienso que esa brecha creó una generación muy impresionante que se va a generar también, porque ahorita actualmente Latinoamérica tiene muchas cosas muy fuertes también, pero claro, lo de Venezuela ha sido tan impactante que las letras son impresionantes. Hay mucha gente que vivió muchas cosas, gente que, yo qué sé, durmió en la calle, no tenía para tantas cosas. Entonces, bueno, yo la verdad, el rap no me gustaba. O sea, bueno, no es que no me gustaba, sino que no lo apreciaba. Y, o sea, las referencias de rap que yo tenía era, por ejemplo, Canserbero o algo así, y la verdad no me gustaba por la forma en cómo entonaba, pero era porque no le entendí.
Y yo decía que no me gustaba el rap, pero escuchaba Eminem, ¿sabes? Entonces escuchaba Eminem, no me acuerdo que... Bueno, escuchaba un poquito de Black Eyed Peas, que tiene un poquito de hip hop. O sea, escuchaba muchas cosas relacionadas, pero nunca me di. Entonces, después, al llegar aquí a Ecuador, más o menos, empecé a escuchar... primero escuché rap comercial, por así decirlo. Escuché XXXTentacion y a Rels B, me acuerdo. Escuché a ellos. ¿A quién más escuché? Bueno, Micro TDH. Fueron como las primeras conexiones que tuve con el rap. Y yo soy una persona por generaciones. Entonces yo tuve mi generación de escuchar electrónica, mi generación de, yo qué sé, el Infado, etc. Entonces hubo un tiempo en el que me empecé a pegar con el rap así. Y yo veía batallas, pero yo las veía como un juego, porque no sabía que eran batallas en realidad, sino que era como algo de improvisación. Y las veía como desde los 12 años, así. Entonces fue como una mezcla full rara, porque fue como que me fui apegando sin necesidad de yo hacer algo, sino que ya convivir. Entonces, en una colonia vacacional, un día, bueno, termino la colonia y vamos al campamento. Estábamos en el bus y tal, no me acuerdo dónde teníamos que ir. Y entonces uno de los guías se nos acerca y nos dice, venga, pelados, vamos a rapear y tal. Y yo ya más o menos una vez porque yo estudié música en Venezuela, y una vez vi a mi profesor de guitarra improvisar contra un estudiante que, bueno, le ganó. Entonces ya tenía como una referencia más lo que había visto. Y entonces con este guía empezamos a improvisar, se llama Byron, que bueno, si ve esto le saludo. Y bueno, gané, creo. O sea, como que lo humillé un poquito y tal, y entonces llamaba la atención porque había otro muchacho que se llamaba Andrés, que improvisaba full. Entonces durante el campamento estábamos improvisando y como que se me daba. Y yo en el colegio no improvisaba, a veces amigos se ponían a improvisar. No improvisaba porque siempre era el que hacía el beatbox, porque era el único. Entonces yo quería improvisar y no podía. Entonces pasó el tiempo y al siguiente año ya no era yo y esas personas rapeando, ahora eran casi todos. Yo pasé de estudiante a guía y muchos ya rapeaban, entonces rapeamos entre todos y tal. Y durante ese tiempo empecé a escuchar más rap. Y yo tengo un compañero que se llama Jonathan, que es como un tío para mí. Y yo le dije, oye, quiero escuchar rap, ¿qué me recomienda? Y ahí fue cuando empecé a escuchar muchos referentes. A ver, lo que se me ocurre es, por ejemplo, Prog y Ajax, que son unas personas también impresionantes. ¿Los españoles? Los españoles, que son gemelos, sí. Sí. Empecé a escuchar a capela más, Neutro Shorty, ¿qué más? Bueno, ya más adelante escuché Lil Supa, empecé a escuchar Sharif, Enciclopedia también, que la verdad me encantó. O sea, empecé a asociarme poco a poco y al mismo tiempo asociarme con el freestyle. Y entonces cuando tú te asocias, o sea, hay gente que es así, que empieza en el freestyle y no le gusta el rap. Y esto ahora pasa más en la actualidad, porque ya el freestyle no es tanto rap, sino es que es más, se está volviendo un chance, un deporte, ¿no? Pero bueno, tiene sus matices. Entonces, pero cuando tú aprendes a freestylear, al escuchar un rap, es inevitable que no te guste, porque sabes lo complicado que es hacer eso. Entonces es como, yo que sé, alguien que no le gusta el fútbol pero aprendió fútbol. Entonces, o no, mejor dicho, alguien que juega fútbol y no le gusta ver, pero de repente está así y le gusta un partido, ¿sabes? Claro. Y es porque sabe lo complicado que es, yo que sé, hacer tal jugada, o sea. Entonces, en ese sentido me fui como asociando, y bueno, también porque fue una época de mi vida muy fuerte, la adolescencia, prácticamente, donde tuve muchos roces, no sabía qué hacer, o sea, no tenía como un escape, la música no era mi escape. Entonces ahí encontré algo. Entonces poco a poco, entonces más o menos el tiempo oscila entre 2016, 2018, mis inicios así. Y aunque ya te digo, ya conocía, solo que es como eso, o sea, como cuando conoces a una persona que siempre estuvo en un ámbito de amigos, yo que sé, de fiesta, pero nunca hablaron, pero tienen las mismas conexiones. Y ahí viene lo que tú dijiste en un momento, o sea, escuchabas rap, no es que no te gustaba, pero simplemente no lo apreciabas. Exacto, no sabía qué era. Exactamente, y hace mucho tiempo yo tuve una conversación con Juan Espinosa, que también le mando saludos, de Topo Tatú, sí. Y hablábamos con él. Y él había estudiado arte en la Universidad de Cuenca. Entonces una cosa es que, por ejemplo, te ponen a la Gioconda, a la Mona Lisa, y tú digas, es famosa porque la pintó Da Vinci. Claro. Pero cuando conoces la historia,
O sea, el contexto que le rodea a toda la Mona Lisa y todo es impresionante. Es mágico aún, y dices qué bacán, porque ya conoces el arte. O sea, exacto. yo creo que también hay que entender el arte para apreciar más aún el arte. Entonces, por ejemplo, hay una iglesia, no sé si, siempre me olvido, soy mal cuencano. Okay. Hay una iglesia que tiene un estilo gótico. Ajá. Que es azul, así es cerca, más abajo del Parque Calderón. Sí, si alguien deja el nombre, muchas gracias. Creo que sí. Y me gusta mucho el estilo gótico porque era muy común después de la peste negra. Entonces estos edificios se comenzaron a hacer así todo góticos porque sus líneas verticales, o sea, como que se elevaban para una conexión con la divinidad. Exacto. Porque la peste negra reveló las debilidades de nosotros como seres humanos. Entonces buscamos una manera de, dijo, puchas, no somos eternos, conectémonos con algo rápido. Entonces entender el contexto de todo eso es lo que le hace mágico al arte, ¿no? Lo que tú dices, ya aprecias más. Y no sé si te pasó también, como tú dices, conoces el freestyle, entiendes el freestyle, y cuando ya lo ves dices, no, es que hacer esas estructuras, hacer eso, es mucho más complicado. ¿Cómo has ido puliendo tú a lo largo de este tiempo tu propio estilo? Porque si bien es cierto, muchas veces creo que tenemos, como tú dijiste, referentes de algo, pero al final lo acoplas a tu identidad y es netamente tuyo. Dentro del freestyle, ¿cuáles han sido tus digamos, tus maestros a nivel personal, o fuiste netamente autodidacta, o cómo te fuiste puliendo tú? Sí, pienso que a nivel de freestyle y rap hay ciertas vertientes, ¿no? Porque o sea, bueno, está el hip hop, sus 4 ramas, exacto, breaker, DJ, rap y graffiti. Y el rap tiene sus vertientes, que podría ser, exacto, el freestyle, el rap como tal, canciones, de ahí podría venir subgéneros como el trap, en este momento el drill, o sea, muchas cosas que es como que al final van hiladas y conectadas. Entonces, el freestyle es muy diferente al rap porque obviamente es improvisado, pero todos los freestylers tienen referencias del rap porque es el primer género que uno escucha prácticamente. Entonces, a nivel de rap, mis primeros referentes, yo que sé, podrían ser, como te dije, enciclopedia, a capela, a nivel de canciones, XXXTentacion, Tupac, Biggie, o sea, creo que, bueno, yo me caracterizo porque en el freestyle hay estilos más métricos, estilos más agresivos, más de punchline, más de estructura, etc. Y yo soy enfocado en la fluidez y en flow. Porque bueno, estudié música y me enfoco en la musicalidad. Entonces, siempre mis referentes fueron eso, más no el que dicen, sino el cómo lo dicen. Creo que es bastante importante. Ojo, claro, en las batallas también a veces se nos critica porque, bueno, sabes que es una pelea argumental, ¿no? Y se nos critica porque dicen que, yo qué sé, no tenemos contenido, no tenemos nada que decir. Pero pienso que a veces es muy importante decir algo sencillo, pero hilado a una musicalidad bastante chévere, para que sea entendible para cualquier tipo de persona. O sea, mi freestyle yo lo quiero enfocar para que, yo que sé, pase una persona y diga, ah, wow, suena chévere, ¿sabes? Entonces, mis referentes, por lo menos en freestyle, fueron Código, a ver, estoy pensando, Código, Lancer Lirical, que pienso que es un tipo impresionante a nivel de tono y de cómo manejar la voz. Gente como, ¿quién más? Letra, bueno, gente como Woz, la verdad, Trueno, o sea, tengo mucha escuela argentina. Actualmente también manejo otro tipo de escuelas, por ejemplo, en España me encanta lo que hace Sasco, en Argentina Dan, en México me gusta mucho lo que está haciendo, no sé, ahí tengo varios referentes, por ejemplo, se me viene, yo que sé, Majestic, en Perú Necros, o sea, tengo muchas referencias de gente, pero lo que yo siempre me enfocaba en el freestyle es gente que no es la mejor, porque los mejores, bueno, ya sabemos, Chuti y Asesino, pero en lo que hacen son muy buenos, o sea, en su caracterización son muy buenos. Por ejemplo, a mí me encanta gente como Código o Lancer, etcétera, o Trueno, lo que sea, porque, o sea, llegaron al punto de que tú puedes estar así con los ojos cerrados y sabes quiénes son. Y eso es muy arrecho, o sea, me parece muy, muy impresionante. Entonces, yo valoro demasiado lo que es el flow y las estructuras y las figuras literarias, métricas, etcétera. Entonces, por eso también me gusta ese referente que se llama Sasco, porque, bueno, capaz no conozcas o algo así.
En el freestyle hay muchas formas de rimar. Entonces, está la rima básica que yo qué sé, yo estoy aquí lanzando rimas porque me encuentro subiendo a la montaña y la cima. Eso es una rima normal. Él hace, yo qué sé, yo tengo castillos de hada, tú tienes casquillos de bala que matan rápido. Entonces, no solo te rima, sino que rima por sílaba. Okay. Entonces, por ejemplo, no sé, dime una palabra. Mesa. Mesa. E-A, ¿verdad? Una más larga. Chuta. Penumbre. Penumbre. E-U-E. Okay. Entonces ellos piensan así. Okay. Entonces, por ejemplo, les dicen, yo qué sé, atrevimiento. A-E-I-E-O. Entonces, relacionan encuentran una palabra que tengo. Y entonces eso es muy loco. O sea, claro. Eso es una mentalidad. Es como que exacto, te digan oraciones en rap, O-A-O-E-E-A, ¿sabes? Yo más o menos ya lo tengo un chance practicado porque sí, es cuestión de practicar. Sí. Okay. Claro, al principio es como que... Ajá. Pero es sonoridad, porque tu mente lo hace ya estructurado porque uno así aprendió. Entonces, esas referencias son impresionantes. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso, yo dije, wow, o sea... Y en el rap ni se diga, en el rap hay canciones, por lo menos las de Eminem, que son... O sea, son unas cosas... de hecho, exacto, dicen que por lo menos él, es de los pocos raperos que sus frases pueden tener 2 sentidos al mismo tiempo y 3 incluso. Entonces es como que, ¿sabes? O sea, empiezas a ver que el lenguaje, ahí entonces por eso también me gusta mucho la comunicación, empiezas a ver que es impresionante lo que puedes hacer. Y más en español, porque inglés, no sé si te has dado cuenta, tiene terminaciones muy fáciles. Claro. Es muy sonoro, por eso es impresionante. E incluso hay una canción, ¿has escuchado Cuarteto de Nos? Claro. Sí, hay una canción de Yendo a la casa de Damián. Sí, entonces es fácil rimar, es todo en rima en inglés. Exacto. Entonces, pero es fácil. Es fácil, es muy exacto. fácil, sí. Pero darle el sentido que tú dices que le da Eminem, eso claro, creo que es lo complicado con las referencias. Claro, y claro, lo que tienen los estadounidenses, que bueno, están a otro level y siempre lo estarán porque son los dueños de eso y viven como el hip hop en verdad, es que todos tienen flow, o sea, su sonoridad es demasiado impresionante, su léxico es muy impresionante a la hora de entonar cambios así, porque bueno, no es lo mismo escuchar a rapear a Eminem que a Kendrick Lamar, porque son de otra zona, uno tiene una vocecita más así, el otro es como más agresivo, o sea, es como en Estados Unidos, que es tan grande, hay muchos acentos, muchas formas de expresar. Y lo que tiene el español es que tiene mucho vocablo, o sea, el léxico es brutal, o sea, por ejemplo, gente, yo que sé, más rebuscada como Rafael Lechonsky, el mismo KCO, bueno, Nach, que es impresionante, una canción de que 4 minutos, 3 minutos, no sé, capaz más, con solo vocales. Entonces, yo qué sé, son coroco, son con, o sea, y frases con sentido, o sea, ¿sabes? Es muy loco, ¿no? Entonces, siento que mis referentes me han llevado a eso, a valorar todas las facetas del rap, pero la mía es la fluidez. Entonces, yo siempre me enfoco en eso porque me gusta. Entonces, yo creo que a veces he tenido que cambiar un poquito mi estilo, porque el freestyle prácticamente gana el que mejor responda, el que mejor clave, pero no todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay gente que siempre clava punch, así, ¿verdad? Que después se puede hablar un poco más de eso, pero si clavas un punch, aparte de flowseado con tu estilo, es como que tu esencia queda mucho más marcada que cualquier rival. Claro. Entonces, no sé, me parece que hay muchas referencias. Y como tú dices, o sea, es importante el que dices, pero también manda mucho el cómo lo dices. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta en las batallas de freestyle que también tiene un gran peso cuando tú sabes dominar el público con tu estilo. Exacto. Entonces dominas el público con tu estilo y creo que también estás asegurado que tu confianza suba porque conectas con la gente, entonces te conectas con el momento. Por ejemplo, decías esto de Código. A mí lo que me gusta muchísimo de Código es que hace doble tempo y habla rapidísimo, pero se le entiende. Claro. Hay muchos, por ejemplo, hay un español, es un pelirrojo, no me acuerdo cómo se llama. BTA. No le entiendo, claro. Hace buenos doble tempo, pero ya subtitulado dices, bacán, eso está diciendo, pero Código lo puedes entender sin subtítulos. O sea, se entiende lo que está diciendo y tiene su estilo, así como Trueno, su flow. Uno de los flows que más me han marcado a mí dentro del freestyle ha sido precisamente el de Wazo, porque se adapta mucho a la musicalidad que suena en la base. Pero eso también, volvemos al tema esto de
entender el arte, o sea, entender la música, porque vos también estudias música y todo eso, entonces tú ya tienes esos conocimientos y adaptas lo que vas a decir, la manera en que lo dices a la música. Entonces creo que dominar eso también te da un plus sobre otras personas que quizá son buenos batalleros, pero les cuesta un poco el flow. Claro, no, y pienso que, o sea, yo no lo valoro tanto porque, bueno, quizás lo tengo, ¿sabes? Y es como claro, ya estudio. No le presto mucha atención, pero bueno, últimamente como se me han dado bien las competencias y todo eso, mucha gente me lo ha recalcado, ¿sabes? De que, y eso es algo muy curioso. En Ecuador hay muchos venezolanos que freestylean, de hecho hay en varias ciudades, y la mayoría son buenos, siempre están, si se proponen, están en el top de sus ciudades. Entonces es curioso porque todos los venezolanos tienen una forma de rimar muy característica, y tú los escuchas y es como que, él es venezolano por su forma de freestylear. Y yo no tengo eso, porque tengo cierta escuela, porque yo tengo muchos referentes venezolanos como Chan, Ken Single, yo que sé, exacto, Lancer, Letra, Gaviria, X. Letra es muy bueno. Sí, entonces, pero yo aprendí a rapear aquí prácticamente, o sea, aprendí a rapear yo mismo, ¿no? Y bueno, lo que tú me decías de los maestros y todo eso, entonces pienso que lo mío es, yo estudié en Venezuela, yo que sé, hasta mitad de bachillerato y me cambié a Ecuador, la otra escuela, entonces como que tienes o yo que sé, estudié en un privado y luego pasé a público, ¿sabes? Y tengo la cosa de los dos, entonces yo estoy en el medio porque la gente me dice que no tengo ni un flow de allá, pero tampoco flow de acá. Entonces es muy curioso porque es algo natural, o sea, siento que yo soy la suma de vivencias mías, entonces es como que es raro así, o sea, yo no fluyo como los venezolanos, o sea, fluyo como otra caracterización, entonces eso me gusta, ¿sabes? Porque es como que, no sé, o sea, tengo mi manera de ver las cosas distinta, entonces es eso, o sea, también tengo muchas referencias viejas, antiguas de muchos géneros. O sea, yo he escuchado muchos géneros, he escuchado electrónica, por eso se me dan bien fluir ciertas bases. Tuve mi época en la que quise escuchar bastante jazz, o sea, tengo bastantes referencias. Entonces, pienso que tú si estudiaste música, es como lo que digo, si tú estudiaste, yo que sé, violín, se te va a hacer fácil el hecho de improvisar, porque en la música se improvisa de cierta forma, ¿sabes? Claro. Entonces bailado, al igual que pienso que por ejemplo un locutor de radio o alguien que hace oratoria se le puede dar el freestyle porque está asociado a lo que es la expresión verbal a través del arte, etc. Entonces yo siento que eso, tengo esa facilidad, habilidad de hacer eso, entonces oye, es chévere porque es algo que me divierte y se me dio... llevo muy poco freestyleando desde 2019, o sea, y hay gente que ha pasado 5 años y no ha podido, yo qué sé, entrar a Red Bull, por ejemplo, ¿sabes? Entonces es como que te pones a ver y es bastante curioso. Y lo que tú dijiste en algún momento también, o sea, el hecho de entender la música también te lleva a profundizar más en ciertas ramas de la música, como tú dijiste. Hay uno de los términos de creatividad, perdón, las definiciones de creatividad que más me gustan, que es una persona verdaderamente creativa es cuando tiene la capacidad de unir dos variables que aparentemente no tienen relación alguna y convertirla en algo nuevo. Por ejemplo, y yo creo que ahí muchos de los artistas se nutren escuchando, como tú dijiste, jazz, hip hop, escuchar unos pasillos aquí en Ecuador, claro, o escuchar música de todo tipo, porque ahí vas nutriendo la manera en que vas a crear tu propio estilo. Dijiste que te gustaba mucho esto de la comunicación y me quedo resonando eso porque uno de mis psicoanalistas favoritos, que es muy complicado, es Jacques Lacan, que él decía que nosotros estamos hechos de palabras, que al final nosotros no hablamos de lenguaje, sino el lenguaje nos habla a nosotros, porque al final nuestra construcción del mundo está hecho en base a las palabras que nosotros vamos adquiriendo. Exacto. Entonces el momento que tú dices esto, por ejemplo, gente que solo está escuchando, es algo de plástico con una punta que raya, pero el momento que dices esfero llega a tener un concepto. Exacto. Entonces lo importante del lenguaje no es solo tener palabras, sino estructurar conceptos. ¿Qué opinas tú de eso, de que entre más variables tengas, entre más cantidades de palabras tú tengas, es mucho mejor? Porque no sé, ¿has visto a Los Simpson?
Sí. Hay un capítulo donde la Lisa se frustra porque no encuentra un sinónimo de una palabra o algo así. Sí, entonces, llegar a tener más palabras o más cantidad de palabras te lleva no solo, como digo, no a estructurar ideas, sino formar ya conceptos. Es bastante bueno el tema porque pienso que es muy asociable a lo que hago, porque yo entreno, ¿no? De cierta forma. Y yo hago algo que es como campos semánticos. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, dame una palabra. Tenedor. Pienso tenedor y pienso de una. Cocina, tenedor libre, plato, comida, carta, restaurante, mesero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo qué sé, trinche, lo que sea. Entonces, como tú mismo dices, las personas están hechas de las palabras, ¿verdad? Y es una buena definición porque, por ejemplo, yo freestyleo y todo eso, pero me cuesta full leer, o sea, es como que no se me da. Entonces yo, para aprender muchos conceptos, he tenido que leer en internet y más que todo ver videos, ¿verdad? Y aprender palabras. Entonces pienso que hay definiciones que tú las escuchas, pero las aprendes solo cuando las vives, o cuando las de verdad encuentras un significado en el tiempo. Claro, de hecho, perdón que te interrumpa, había una explicación científica que decía que las personas pueden aprender mucho mejor un idioma cuando esto está asociado a una vivencia, porque ya hay la parte, digamos, racional, pero conectada con la emocional. Entonces, cuando tú conectas esas dos, es más fácil que la persona aprenda algo diferente. Exacto, es como, yo que sé, por ejemplo, una palabra que ya es más conocida porque se ha utilizado incluso en canciones, pero por ejemplo, efímero, ¿no? Yo efímero, a mis 16, 15 años, no sabía qué significaba. Y cuando leí el concepto, o sea, lo sabía, pero tuve que ver un ejemplo en una canción o en vivirlo yo mismo para entender, esto es efímero. Entonces, lo que tú dices, durante el paso del tiempo, uno va adquiriendo mucho léxico, ¿no? Y por eso, por ejemplo, mi léxico es mezcla entre venezolano y ecuatoriano. Entonces, yo qué sé, vas a otro país aparte y tú de repente llegas y decirle, mijín, chato, vamos a hacer eso de guam, ¿sabes? O sea, es como que, o no, mejor dicho, chato, chamo, vamos a hacer eso de guam. Entonces las personas van a quedar así como que, ¿qué? Claro. Y es como una mezcla, ¿no? O sea, o a veces yo digo, yo qué sé, sí, vamos a colarle a ese guam, ¿sabes? Y es como, guam es como una forma de expresarse en Venezuela, y a colarle es una palabra que utiliza muy acá. Entonces, yo pienso que las personas que más viajan y más tienen vivencias en otros lados pueden aprender un léxico impresionante. Entonces, es lo que digo, nos definimos por todo el contenido significativo que tenemos. Entonces, yo por lo menos siento que a corta edad manejo bastantes conceptos, pero hay unos que todavía no entiendo. O sea, hay muchas palabras que yo he aprendido o que he intentado aprender para intentar asociarlas a mi léxico, pero si no las utilizo en mi día a diario, no se me va a recordar así. Entonces es muy impresionante eso, porque hay gente que se expresa con un léxico muy rico, hay gente que... y es curioso porque en el freestyle pasa mucho que hay gente que en el freestyle se expresa mucho mejor de cómo lo hace en su vida diaria. Entonces es muy loco eso. Por ejemplo, pasa mucho con este referente que te digo, se llama Sasco de España. Su forma de hablar es full simple, callejera, o sea, tú le escuchas, pero cuando empieza a rimar tiene un léxico impresionante. O sea, él te puede rimar, yo que sé, 2 minutos con una terminación y palabras distintas. O sea, es muy loco, y es como tu cerebro asocia también las cosas, porque pienso que el tema de improvisación abarca tantos conceptos y tantas cosas que no dejas de aprender, ¿sabes? Y por eso pasa, por ejemplo, que yo que sé, gente como Zainer, que es un niño, un chamito, se enfrenta a alguien como de toque, ¿sabes? Pueden tener el mismo estilo de nivel, pero a nivel de vivencias, o sea, no hay cómo compararlos. O sea, no hay cómo, o sea, la experiencia. Sí, o por ejemplo un Blon, ¿sabes? Que es una persona que también tiene más o menos la edad de toque y maneja conceptos que incluso hasta son poéticos. Entonces, y una persona que no ha tratado eso no puede a nivel competitivo, ¿no? No puede darse. Es como cuando, yo que sé, una persona analfabeta quiere hablar con un profesional de comunicación.
Entonces la comunicación, el que sabe o tiene que adaptarse a la persona de una manera, eso, hablar más precario, más simple. Pero al revés no hay cómo. Al revés no, es imposible porque no tiene, ¿sabes? Entonces eso es bastante, o sea, me es muy llamativo, ¿no? Entonces, no sé, pienso que o sea, sí es un concepto bastante, no sé, veo hasta imágenes, ¿no? Porque también en el freestyle también es arrecho cuando una persona, yo que sé, rapea y te hace ver imágenes. Entonces eso lo asocio como que, sí, no sé, es un buen concepto, yo que sé, ir por la calle y ves, en vez de ver las personas, ves palabras, ¿sabes? Eso es muy, no sé, lo veo muy abstracto, algo así. Y lo que tú dices, o sea, es muy importante entender esto del lenguaje. Yo por eso creo que hay que darle la importancia que se debe, porque a la final es la interpretación del mundo que tú vas a tener. Exacto. Y entre más palabras, hay un dato curioso que hace mucho tiempo había escuchado, que decía que la cultura de los árabes, ¿sí?, es la cultura más violenta del mundo. Y no paradójicamente, sino tú vas y estudias el lenguaje, tienen el idioma más limitado del mundo. Entonces te das cuenta que su incapacidad de expresar lo que están sintiendo es cuando recurren a la violencia. Y de hecho hay una frase que decía, la civilización nació en el momento que alguien, en vez de usar un golpe, usó un insulto. Entonces ya no recurres, porque yo digo, o sea, cuando recurres a la violencia es cuando tu capacidad de verbalizar algo queda nulo. E incluso en psicología muchas veces entendemos que la depresión está dada por esa incapacidad de verbalizar lo que te está pasando, de no poder expresar. Exactamente. Entonces yo creo que, y lo que tú dijiste, incluso una persona que conoce varios contextos, incluso en español nomás, ¿no? Claro. Te vas a México, por ejemplo, meco aquí es como que un insulto despectivo a una persona homosexual. Exacto. Pero si te vas a México, mecos es el semen. Entonces, ¡qué loco! ¿Me explico? O por ejemplo, en Argentina, pendejo es un niño. Aquí pendejo es como que tonto, idiota. Entonces, y eso es muy interesante, porque tú, incluso para entender otra cultura, tienes que entender su lenguaje. Claro. Incluso si quieres conocer a un italiano, cómo piensa un italiano, tienes que hablar italiano. No basta solo con ir de visita, yo estuve en Italia, sí, pero ¿conoces Italia? Quizá no, porque debes profundizar en el lenguaje para entender la manera que ellos ven el mundo. No, y yo siento que es eso, es muy, muy loco. Por eso a nivel de habla hispana es impresionante cómo hablamos el mismo idioma, entre comillas, porque, o sea, literalmente es muy distinto. O sea, yo qué sé, un panameño se va a España y se empieza a expresar. O sea, va a ser muy complejo que a primeras le entienden, ¿sabes? Porque como tú dices, por ejemplo, el concepto, yo que sé, arrecho. En Venezuela el concepto arrecho tiene como 3 significados, ¿sabes? O sea, o hay muchos conceptos que también, o palabras que se utilizan de muletilla para referirse a cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, es muy loco porque si en el mismo idioma personas de distintos países tienen una forma de pensar o mentalidad diferente, imagínate el adaptarte a otro idioma y de ese idioma otra zona que habla el mismo idioma pero es otra zona, ¿sabes? Es como, yo que sé, por ejemplo, una zona africana donde hablan francés va a ser muy distinto a París, por ejemplo, ¿sabes? Entonces pienso que es muy, muy interesante y es un concepto que se pueden hacer estudios, que se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y obviamente hay, pero se pueden seguir haciendo porque hay muchos tipos de expresión, hay muchos tipos de expresión y es eso, interesante lo que tú dices, ese análisis de que la violencia se da del punto de que la persona con sus palabras no puede expresarse. Y es verdad, o sea, ¿por qué se dan las guerras o por qué se dan tantos conflictos bélicos, etcétera, en el mundo? Porque no hay diálogo, no hay comunicación. Entonces, no hay un interés de dialogar. Exacto. Entonces uno como rapero, a veces, y freestyler, uno a veces es el punto de expresión de gente. O sea, hay gente que no sabe cómo expresarse y de repente está así, escucha una canción y dice, es esto, ¿sabes? Entonces eso me parece muy, muy loco porque, o sea, ¿cómo podemos expresarlo? O sea, y ahí te pones a pensar si no existiera el habla, por ejemplo, si los humanos solo se expresaran por gestos, o el hecho de que una palabra puede expresar 1000 gestos, o al revés. Claro. Es muy loco, es un estudio muy, muy grande. Y de hecho, vuelvo al tema este de Jake Lacan, que, bueno, como te digo, es un psicoanalista muy, muy loco, así muy, muy loco, es muy complicado de entenderlo. Yo estoy en pañales para
aprender de él, pero él tenía una frase que decía: la palabra mata la cosa, y lo que decía de verbalizar aquello que estás sintiendo. Un podcast que escuché alguna vez de Camilo, muchas veces quizás se le juzga, pero cuando ya conoces a la persona, al artista, y lo que sabe, es muy enriquecedor. Y él ponía este ejemplo, que él, cuando no sabe qué le está pasando, empieza a escribir. Y por ejemplo, se me viene un ejemplo a la cabeza: siento que mi alma se está partiendo en 1000 pedazos en este momento. El alma es algo abstracto, se me está partiendo, no me estoy partiendo en 1000 pedazos, pero tú cuando lees dices: quizás estás triste. Entonces el momento que entiendes ya la emoción o lo que te está pasando, es mucho más fácil ya darle una connotación ya no subjetiva, sino objetiva, entre comillas, aunque no creo mucho en la objetividad, pero ya sabes, o sea, ya lo verbalizas, y es más fácil ya tratar en la emoción que te está pasando en ese momento. Son tipos de drenajes, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo que sé, a mí sí me ha pasado, digo: oye, quiero escribir algo, o sea, necesito, y suelto algo y digo: entonces se me quita, pasa un tiempo y yo dije: estaba en eso, en esa situación. Entonces es como te digo, o sea, a veces es que es muy loco, ¿sabes? Me pongo a pensarlo, y el humano tiene muchas cosas, ¿no? Que a veces, como dices, son abstractas, son cosas que, no sé, tu concepto de alma es distinto al mío, y el mío diferente a otras personas, ¿sabes? Entonces es como que, no sé, ¿por qué se puede expresar más con el movimiento de mano, por ejemplo, que hablando, ¿sabes? O por qué, ¿sabes? O un gesto puede curar lo que te está pasando, ¿sabes? O sea, me primo. Entonces es como eso, no sé, siento que es muy, muy interesante, la verdad. Por eso me gustaría en algún momento estudiar. Siento que me apoyaría bastante. Y lo que dijiste, ahí volviendo también un poquito a ese tema, esas personas que agarran dos cosas, dos conceptos totalmente diferentes y lo unen, son muy impresionantes. Por eso también, y otra cosa que quiero estudiar dos cosas, es se me fue la palabra, bueno, teatro, pero no sé, cosas escénicas, se me fue la palabra, artes escénicas. Entonces, porque ahí entiendes mucho lo que es la expresión corporal. Claro. Entonces, hay muchos tipos de lenguaje. O sea, yo pienso que, exacto, está el lenguaje de lo que puede expresar tu cara, porque tu cara es algo que quizás puedas manejar, pero tu cuerpo no es algo que sí. Totalmente. O sea, es muy, muy, muy interesante, la verdad, ese tema. Sí, y lo que tú dijiste, o sea, muchas veces cuando alguien te puede decir con las palabras una cosa, pero su lenguaje corporal es otra muy distinta. Entonces, tener esa capacidad de análisis es bacán, porque te ayuda también a entender a los seres humanos en su totalidad, porque el lenguaje corporal habla también. Exacto. Me gustaría también hablar del tema de tu experiencia en Red Bull. Claro. Supe que estuviste ahí también. Tuve la oportunidad de ver unas 2 batallas, no pude quedarme hasta el final, pero primero, me gusta mucho la capacidad cerebral que tienen los freestylers, porque, a ver, es como que en ese momento tu locus de control lo sueltas. Exacto. Y empiezas solamente a fluir. Entonces, como que las zonas cerebrales de creatividad y dirección se activan más aún, y vienen tus palabras al instante. Adrenalina. Entonces, exactamente. Entonces, es como que dejas tu locus de control y en ese momento simplemente te dejas ir. Entonces, ahí me parten 2 preguntas. La primera, ¿cómo has ido tú trabajando esto de la fluidez para que todo sea más inmediato? Y segundo, ¿cómo se sintió competir a nivel ya nacional, estar en una batalla de Red Bull y haber quedado en 4º puesto? ¿Qué significó eso para ti también? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, el freestyle se podría decir que es algo que no necesariamente tienes que practicarlo, pero mientras más tiempo lo hagas, mejor, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que soy ahora a nivel de freestyle, a nivel competitivo, es la suma de todas las veces que yo improvisé, ¿sabes? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque te pongo un ejemplo, y también me parece bastante llamativo. Digamos, yo empecé en 2019 así serio, en enero, así a bajar a plazas y eso. Mi primera compe que gané, enero, febrero, la gané en marzo, primeros días de marzo. Mi primera final fue en marzo, y una semana después gané, ya pude ganar así, que fue con un amigo que se llama Ghost, también le saludo.
de mi crew. Entonces, bueno, pasó el tiempo, fui a mi primera competencia nacional, porque no me inscribía, después como que quise, y fue en diciembre de 2019. Okay. Pasa el tiempo, me empecé a ganar como yo que sé, el nombre en la ciudad, etcétera, y ya ganaba, o sea, ya tenía como una experiencia en la ciudad. Y de ahí, cuando iba a empezar a viajar bastante, cae la pandemia. Okay. Yo estuve sin bajar a plaza, porque mi mamá me cuidó bastante con el tema de salir, casi no salí, 7 meses. Y yo no practiqué en mi casa, o sea, lo único que practiqué fue una competencia de escritas, que gracias a Dios uno pudo ganar. Pero... sí, vi, creo que era online. Con los muchachos de Cuenta Skill. Entonces, que era escrito, es muy distinto. También el tema de las escritas es otra cosa. Pero, ¿sabes? O sea, pasar 7 meses sin pisar una plaza, y yo volví, me acuerdo, fue en febrero, ¿no? Marzo, por ahí, que fue la pandemia. Yo volví en octubre, inicios, más o menos. Y te lo juro, volví, o sea, me sentía novato, así. Y no me salía, ¿sabes? Y practiqué, pero lo loco es que lo que aprendí en un año, yo dije, ¿cuánto va a tardar en aprenderlo? 2 meses. Volví a mi nivel en 2 meses, ¿sabes? Practicando. Entonces, es lo que te digo, las personas que tienen más tiempo en el freestyle son las personas que mejor pueden rapear, o que mejor pueden desarrollarse, o que mejor pueden estar retirados sin rapear, vuelven y lo hacen genial, ¿sabes? Entonces... para llegar a esto de Red Bull, todo sumó. Yo este año, a pesar de lo de la pandemia, mi mentalidad fue: tengo que salir, porque si no, no voy a poder destacar, ya que en Cuenca, lastimosamente, por muchas cosas, no hay valor, o no hay el público que, por ejemplo, ahorita hay en Guayaquil, o no hay el público que hay en Quito, porque en Quito es enorme, ¿sabes? Incluso hay provincias que... Y no es que no tengamos nivel, o sea, quedó demostrado en la Red Bull, o sea, de los 3 que fueron de Cuenca, entre los 4 mejores, 2 de Cuenca quedamos, ¿sabes? Entonces, que somos venezolanos, etcétera, pero batallamos aquí, o sea, el nivel competitivo está aquí. Entonces, es como que muy, muy loco en el sentido de que, o sea, cada en sí tiene su forma de mejorar. Tiene su experiencia, etcétera, y el freestyle es muy de días, entonces, claro, y, o sea, y la gente no sabe, o sea, porque te lo digo, yo, o sea, fue un desastre porque perdí un poco de cosas, perdí mi llave, mi cédula, perdí un poco de vainas, que bueno, perdí eso, pero bueno, eso me di cuenta después de la compra. Yo sufro mucho de la garganta, ¿verdad? Y esa semana yo estaba practicando y cuidándome la garganta, pero no me cuidé el estómago. Comí malísimo. Me acuerdo que el último día comí pan y unas salchipapas. Al siguiente día voy en el avión, tomo algo para un té de jengibre, algo así, que tenía adulterio y sac, y sube el avión y vomité. Entonces la gente no sabe eso. O sea, imagínate, el día anterior vomité, estaba mal del estómago, me acuerdo que me dolía full, no pude tomarme la pastilla al final, tenía para comer full, no podía, solo podía comer así poquito. Pero el día del evento es como que los raperos, con todo lo que hemos hecho, es como que tu mente es la adrenalina. O sea, y es muy raro explicar, porque cuando yo estuve ahí, yo estuve en trance. O sea, es como que no asimilaba nada, ¿sabes? Es como que simplemente, wow, me fue bien, ¿sabes? Y así. Después fui asimilando, y de hecho creo que todavía no lo asimilo, porque es algo que... no sé, simplemente pasa, ¿sabes? Y creo que es porque yo no es que lo busqué directamente, porque desde hace un tiempo yo he aprendido que tú tienes que divertirte y entender de que no siempre se te van a dar las cosas. Y yo estoy en ese proceso, y creo que con el tiempo aprenderé porque yo soy muy competitivo, o sea, yo odio perder, y llegó un momento que me frustré tanto a principios de año, que yo dije, o sea, no puedo, o sea, a veces hasta lloraba, o sea, me daba vainas, hasta que llegó un momento que entendí de que el freestyle no es un deporte, ¿sabes? Puede serlo, puede ser valorado como uno, pero es un arte. Entonces, y en el arte, por ejemplo, un pintor no va a querer pintar todos los días, ¿sabes? Un día se siente tan... Exacto, un día, yo que sé, Miguel Ángel hizo lo de la Capilla Sixtina, si no estoy mal. Un día decidió hacerlo,
¿sabes? Y si no hubiera estado inspirado, quizás hubiera sido de las peores obras de la historia, ¿sabes? Pero ese día estaba inspirado. Entonces yo siento que el freestyle es cuestión de días y el entrenamiento lo único que te lleva es a que tus días malos no sean tan malos. No sé si te explico, ¿sabes? O sea, el freestyle es así. 7 días a la semana, 6 compes. De las 6 compes, el que no entrena como tal y hace solo freestyle, de las 6 compes, 3 le pueden ir muy bien y 3 mal. O por ejemplo, que es común, una gana y la otra se va en primero, ¿sabes? El que hace freestyle, así. El que entrena puede ganar 3 y las otras 3 perder, pero quedar en segundo lugar. Okay. ¿Calas? Sí. Entonces, es lo que digo, el freestyle es así, como una montaña rusa. Entonces, hay días que estás acá. Entonces, el entrenamiento lo que te hace es que cuando llegues a tu peak, la bajada, porque a mí me pasa mucho. Cuando yo llego a cierto nivel de tensión, de adrenalina, la siguiente semana pierdo. Así es como que no puedo, mi mente no da más, tiene que descansar. Entonces, lo que te hace la disciplina del freestyle es que cuando llegas a ese punto, la bajada no sea tan fuerte y que puedas repotenciarte para subir más alto. Es lo que se caracteriza el freestyle y la gente que también sabe o escuche, es un desgaste mental increíble. Sí. Porque tienes que estar pensando todo el tiempo y a muchas personas quizá que no freestyleamos, pero cuando estás dándole vueltas a un tema, muchas veces el desgaste corporal, cuando lo somatizas, es peor que haber hecho ejercicio, porque el cerebro procesa cerca de 200 mil millones de bits por segundo. O sea, entonces estar todo el tiempo ahí pensando te desgasta también. Y como tú dices, quizá ya tener ese entrenamiento es como que te recuperas más rápido de una lesión. Claro, deportivo. Y ha llegado un momento en el que yo pensaba que no, pero ya tengo que cuidarme mucho, ¿sabes? Claro. Antes de cualquier competencia tengo que cuidarme mucho, tanto mentalmente, relajarme. Y físicamente también. Físicamente, porque sí. Mira, me ha pasado, por ejemplo, yo participé en la internacional de Halo Free, que fue en Guayaquil hace un mes y algo por ahí. Y yo no sabía que iba a participar. Me llamaron a las 9 de la mañana y viajar a Guayaquil de las 9 para llegar a las 2, que al final no empezó a las 2, entonces fue como que hubiera viajado más relajado. Pero no había desayunado, o sea, y llegué y me descuidé porque no me había agarrado el tema de la garganta. Y dije, no me pasó nada. Doy la primera batalla de exhibición, salgo y estaba así, casi rojo. Okay. Y yo así, no. De hecho, ya después cuando fue la comp, se me salió un gag y todo. Y es impresionante porque yo para intentar destacar y salir, tuve que viajar el mismo día. Entonces imagínate viajar el mismo día a Guayaquil y en una hora después batallar, ¿sabes? Por eso ahora mi plan, ¿no? y es lo que ya hacían algunos freestylers, o lo que yo no entendí, es viajar antes, aclimatarte, yo qué sé, tomarte propóleo, miel, jengibre, mantener la garganta, estar tranquilo, descansar, porque al final el freestyle es así, o sea, por eso Red Bull te llama un poco antes, porque si nos llamaran el mismo día del evento, o sea, la mayoría le fuera mal, o sea, ¿sabes? Porque o sea, es tanto el estrés que me da a mí que es como que me vuelvo vulnerable de salud. Entonces, yo que sé, me pego un vientito y ya estoy mal del... Entonces, por lo menos en esa competencia escritas, yo como no entrenaba estaba muy nervioso y tenía mucho estrés, practicaba una cosa y no me salía. Y me acuerdo que en una semana me salían como unas 4 bastas, así, en la boca, así, o sea, es horrible. Y hay otras personas que les afecta de cierta forma. Entonces, lo que te digo, llega un momento en el que debes entender de que no siempre te va a ir bien, porque cuando los que practicamos, más que todo, normalmente son los más competitivos, entendemos que a veces las frustraciones pueden matarte, ¿sabes? O sea, es como que, yo qué sé, a veces me ha pasado y es muy loco, ¿no? Yo en Cuenca, cuando ya no estoy batallando tanto en plaza, pero hubo un tiempo que solo batallaba en plaza, y yo qué sé, a la semana de unas 6 competencias, ponte tú que ganara 3 o 2, así. Y las otras llegar a la final o perdiera, pero con el campeón, ¿sabes? O a veces me pasaba que yo, qué sé, de las 4 competencias que participé, gané 3 y perdí 1. Y yo daba más valor a la que perdí que a las otras 3. Claro. Entonces, por ejemplo, amigos, yo que sé, que quizás no les va tan bien, y yo tengo amigos que yo que sé, se van en primera siempre, por ejemplo. Me dicen, bro, yo estoy feliz porque pasé primera ronda y tú estás muriéndote de frustración porque perdiste una final, pero acabas de ganar como 5 competencias seguidas, o sea, ¿sabes?
Y es cuando ya uno pasa esa barrera de ego muy fuerte. Exactamente. Que es como que, o sea... Es que siento, pero que ya el hecho de que tu ego va sabiendo o entendiendo quién eres, como que tu nivel de exigencia sube. Claro. Pero así como, digamos, esta exigencia también es tu castigo si no lo consigues. Y lo que tú acabas de decir creo que se replica muy bien en la vida real, porque lamentablemente estamos viviendo como estas frases New Age, de piensa en positivo, claro. y si tú te enfocas se expande y todo eso. Yo soy muy en contra de ese pensamiento, porque a mí me parece pendejo pensar de esa manera, porque no todo siempre se puede. Claro. Obviamente tiene una gran injerencia el hecho de que tú practiques todos los días y eso, y relativamente te va a ir mejor que aquella persona que quizá no practica. Exacto. Pero no quiere decir que igual no vayas a equivocarte. Claro, es imposible, o sea, y en el freestyle más el freestyle que es subjetivo, o sea, hay veces que pierdo porque, no sé, porque los jurados no prestaban atención, ¿sabes? O porque el jurado no está apto, ¿sabes? Y llegó un momento que me frustraba tanto que, te lo juro, o sea, yo a veces lloraba y yo decía, o sea, y yo me acuerdo que una vez agarré y yo dije, no quiero esto, o sea, yo no quiero tener que frustrarme por una mini competencia, ¿sabes? O sea, ya, una competencia súper grande que sea, yo que sé, por ejemplo, el Red Bull. Pero incluso, o sea, te lo juro, este año, cuando estuve en esa época, hubo competencias pequeñas que me frustraron más que Red Bull. Red Bull no estoy nada frustrado, ¿sabes? O sea, estoy contento por lo que se dio, ¿sabes? Porque llegaste a un punto... Claro, exacto. Si quizás se me hubiera ido en primera, también me hubiera ido contento porque elegí a alguien fuerte, ¿sabes? Y perdón que te interrumpa, justamente quería tocar ese tema porque dijiste que cuando estabas en la Red Bull estás como un trance, y yo creo que ahí se acopla esta frase de nada más miedo que un sueño hecho realidad, porque ya te llega y es como que, y ahora, y es como que estás en modo avión un rato hasta que pase la situación, y como tú dices, lo asimilas. Le ganaste a 2 campeones nacionales del Red Bull anteriores, tanto a MC Tempo como a, no se me fue el nombre de... Mac y Switch. Mac Tempo y Switch. Entonces, ¿qué representa para ti eso? Porque, o sea, ganarle a 2 de los campeones nacionales de Ecuador, ¿cómo lo sentiste? Obviamente luego de, porque dices en ese momento estabas en otra. Es que eso, o sea, yo ya lo sabía. Yo desde hace un tiempo, antes de la Red Bull, bueno, cuando ya sabía la clasificación, yo dije, me quiero enfrentar a Mac, ¿verdad? Y no sabía si se podía dar porque mucha gente se quería enfrentar a él. Entonces, y yo sabía que, de hecho, fue bastante inteligente porque, bueno, en la hora de selección salió Crazy y luego salió Mac, así de una vez. Entonces, se puso ahí de una en primera batalla. Y yo dije, bueno, sabes que va saliendo por el bombo los nombres y tú te vas colocando. Yo tenía como 5 opciones. Entonces, iban saliendo los nombres y yo no salía y decía, coño, ¿cuándo me va a tocar? Yo salí como el número 6 antes de terminar. Entonces me acuerdo que yo dije, bueno, Max se puso en la primera batalla, yo me voy a poner en la segunda, voy a ganar, y yo tenía en la mente que él iba a ganar, o esperaba que él ganara, ¿verdad? Si no ganaba, bueno, ya nada, pero si ganaba, para enfrentarme a él. Y Switch tenía mismo pensamiento, porque Switch iba por eso, él quizás pensó igual que yo, ¿sabes? Y yo, si Mac hubiera estado ahí y me hubiera tocado, yo lo hubiera elegido en primera. O sea, porque eso, a pesar de estar mal, cómo es de estómago y todo eso, yo ese día yo me acuerdo que dije, yo me voy a divertir y lo que salga. Y me ha pasado 2 veces nada más en toda mi carrera, porque bueno, muy pocas veces me ha tocado el tema de selección. La primera vez que me pasó fue en mi segunda nacional, que fue en Dragones del Freestyle, que fui revelación, que también perdí con el campeón en semifinales y eliminé a 2 favoritos. Entonces, me acuerdo que esa vez, al igual que en Red Bull, yo me acuerdo que yo miraba bastante los en vivos de Andy, ¿verdad? Que es un rapero de Quito. Y me quedó una frase en la cabeza porque él una vez le dijeron, ¿sabes que cuando volvió a la Red Bull en 2020, él perdió con Forti en primero? Pero de todos los participantes, junto a Mac fue el más viral. Entonces, ¿por qué? Porque eligió a Forti, dio una buena batalla y, ¿sabes? Perdió justamente con la cabeza en alto, ¿sabes? Y yo me acuerdo que en uno de esos en vivos él decía, alguien le decía, oye, bro, no me hiciste caso, yo te dije a quién tenías que elegir, y él dijo, no, bro, yo dije que si me quería ir, tenía que irme con el más duro, así. Y yo me acuerdo que en Dragones, ¿verdad? Y al igual que Red Bull, tuve ese pensamiento, y cuando tengo ese pensamiento me va muy bien.
me siento pleno, me da igual ganar o perder como tal, quiero divertirme, pero no voy a elegir a nadie bajo. Y yo tengo esa filosofía y a partir de ahora la quiero cumplir, o sea, quiero que siga la leyenda. Tú cuando te enfrentas a alguien fuerte en primera, enalteces lo que es tu nivel y tu fuerza. Pienso que si eliges una persona que sabes que tiene un nivel bajo y pasa fácil, o sea, mira, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Y no es por juzgarlo ni nada, porque cada quien. Hay gente que ha llegado a semifinales o a final con un camino fácil, ¿sabes? Y para mí, un verdadero campeón es la persona que no tiene miedo a nada, ¿sabes? O sea, que está preparado para ganarle a cualquiera en cualquier ronda, ¿sabes? Y la gente dice, no, el miedo de que te vayas en primera. O sea, para mí es peor irse en primera con alguien bajo o dando una mala batalla a perder, pero igual sentirte ganador yéndote con un campeón, claro. ¿Sabes? Entonces, yo me acuerdo que Switch se puso ahí y yo dije, coño, qué fastidio, me va a tocar con él. Y yo dije, ¿sabes qué? Me da igual, o sea, mi objetivo es divertirme y yo, si le tengo que ganar, le gano. Voy, me coloco y, bueno, la gente estaba así y la gente no apostaba por mí porque yo lo que le decía, la gente a nivel del freestyle nacional, los competidores me conocían. El mismo Switch también me conocía y también creo que quería batallar con uno. Pero a nivel streaming afuera, nadie me conocía, nadie sabía que yo era, o sea, y pan, gano, ¿verdad? Y yo me acuerdo que fue como que, bien, ¿sabes? O sea, como que, y no lo asocié tanto porque, o sea, no asociaba quiénes eran ellos. Después con el rato me doy cuenta, wow, le gané a los dos únicos campeones que tiene activo Ecuador, siendo de afuera, ¿sabes? Siendo debutante, ¿sabes? También, entonces fue como que muy tostado en ese sentido, porque de ahí, bueno, con Mac, que para mí, la batalla con Mac, y lo digo, o sea, es la batalla más importante de mi carrera, o sea, hasta ahora ha sido la más importante, a pesar de que quizás no gané el evento, que mucha gente me dijo, no, tú debiste ganar, etcétera. O sea, para mí ganó Alfredo porque en semifinales me dio el choque de realidad y me llegaron pensamientos malos y cuando pasa eso pierdes. Y, ¿qué tipo de pensamientos? Por ejemplo, me decía, no te conformes o ya, no tienes que hacer más nada, ya demostraste, ¿sabes? Ah, ok. Ese tipo de pensamiento, y así me pasó en Dragones, en esa nacional. Sí, el impostor. Ajá, me ganó mi mente, ¿sabes? Sí. Ojo, no desprestigio a Alfredo porque ahí es donde voy. Pero no, obviamente no es despreciar a tu rival, sino más bien que tú sabes que tú te jugaste en contra de ti sabiendo que podías dar más. Que podía mucho, o sea, podía hacer una batalla que simplemente si daba mucho más, vaya réplica y en réplica sea más competitivo, ¿sabes? Yo qué sé. Y es lo que digo, Alfredo ganó porque él ya se sentía campeón. Y él no, para mí no tenía nada de presión, ¿sabes? De hecho, en sus batallas anteriores no la tuvo fácil, o sea, tranquilamente si él se equivocaba pudo haber perdido. Pero me comió y me acuerdo que yo lo observaba y yo decía, qué loco, tiene full confianza. Y yo no, ¿sabes? Y el perder eso fue muy fuerte para mí, creo que también por falta de experiencia quizás, porque te digo, yo le gané a ellos. Y fue impresionante porque primero ellos me brindaron su respeto a través de un abrazo y todo eso, y porque no sé, yo los vi de igual, ¿sabes? Y entonces, eso es lo que les recomiendo a la gente que empiece, o sea, llega un momento en el que esas personas que tú veías, porque Switch y Mac están arriba en el sentido de viralidad, son muy conocidos, tienen demasiado apoyo, llega un momento que de esa gente es como que, o sea, tú eres igual a mí, ¿sabes? O sea, ellos llevan años en esto y yo llevo menos, pero yo entrené, o sea, yo quería divertirme, ¿sabes? Y se me dio. Entonces, es muy loco eso porque es un juego en el freestyle, y es lo que me he dado cuenta. Gana quien cree más en sí mismo, ¿sabes? Y yo me acuerdo que con Mac y Switch creí tanto en mí que me olvidé quiénes eran ellos. O sea, me acuerdo que yo, y lo que digo, lo de Mac es muy importante para mí porque dieron el resultado y yo pegué un salto y dije, bien, ¿sabes? Fue como una euforia impresionante. Y terminó el evento y a pesar de que estaba triste, todos me felicitaron. O sea, me acuerdo que me escribió full gente. Me felicitaron gente de afuera, algunas personas, por ejemplo, gente de referentes míos de Venezuela, ¿sabes? O sea, me pareció muy loco y lo que te digo, el choque de realidad a veces es como, yo qué sé, que un equipo sorpresa de repente llega a la final y en la final tiembla, ¿sabes? O sea, los demás partidos, ¡ah, sí!
y de repente como que la confianza duda. Y entonces es un momento donde muy crítico, donde tienes mucha suerte y crees en ti, o sea, te afianzas en tu pensamiento, o pierdes pero ganas experiencia y la siguiente se te da mejor. Eso es lo que yo pienso. Y yo creo que eso es lo importante también en la vida en general. O sea, por ejemplo, ya para irle dando el cierre al podcast, me gusta esta idea de lo que tú dijiste, jugar. Yo creo, hay un comediante mago que es argentino, se llama Agustín, se me fue el apellido, pero es el Radagast. Claro, sí lo conozco. Y tiene un charla en TikTok que al último dice, cuando yo me olvido de mí, siempre hay alguien que te dice, oye, juegue, Rada, juegue. O sea, como que vuelve a jugar, vuelve a rescatar a ese niño que hace lo que realmente le gusta en sus actividades. O sea, obviamente hay que ser realistas también, que quizá mucha gente no tiene el privilegio de desenvolverse en lo que quisiera, ¿no? Exacto. Pero aquellas personas que sí lo hacen, o sea, dedícate a jugar, no tengas miedo a equivocarte. Más bien cuando te equivocas, tú por ejemplo, gracias a este error que quizá dejarte llevar por tu mente te hace darte cuenta que la próxima vez no pararle bola simplemente. Entonces el equivocarte también te ayuda a crecer y decir que sí a los retos. Claro. Porque valiente es aquella persona que a pesar del miedo actúa como tú lo hiciste. O sea, prefiero irme con un campeón. Exacto. A que con alguien que quizá después diga verso, no. Claro, entonces, quedar en el LOL. Es lo que digo, o sea, es muy también simbólico y, o sea, yo me acuerdo que yo dije, o sea, yo quiero marcar, ¿sabes? Y la gente, y es lo que me siento muy contento y orgulloso de mí mismo, porque la gente, ¿qué va a recordar de eso? Pienso yo, va a recordar Alfredo Esqui campeón, obviamente, épico subcampeón 2 veces por el mérito de hacerlo, de llegar ahí, y yo que sé, algunas batallas importantes, y Melo le ganó a 2 campeones, ¿sabes? Y es lo que más la gente ha dicho. Entonces para mí es como que, o sea, no debes rendirte nunca, tu enemigo eres tú mismo, y, o sea, yo soy la prueba de eso porque, o sea, en enero nadie me conocía, ¿sabes? O sea, o sea, me conocían algunos que habían ido a Cuenca y tal, pero nadie me conocía, ¿sabes? Y en 8 meses, 9 meses, llegar a ser el 4º mejor del país en esa competencia, que es la más grande, o sea, no hay ninguna que se pueda comparar a nivel de prestigio, es como que, o sea, lo puedes hacer. Yo una semana atrás o 2 semanas atrás había perdido en la plaza, ¿sabes? O había ganado, ¿sabes? Y había estado ahí rimando con mis panas y de repente estoy en un escenario, en un estudio rapeando y ganando, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces siento que uno mismo tiene que generarse un aura muy fuerte, muy que, como lo que yo digo, el perfecto ejemplo es Alfredo. Mucha gente lo desprestigia o lo que sea, pero valoro mucho que él se haya divertido y se haya, ¿sabes? Y lo que tú mismo dices, o sea, uno tiene un niño por dentro que es inseguro, pero cuando empieza a jugar es como que, ¿quién lo va a detener? Nadie. Él mismo, hasta que él se canse, vaya a relajarse y de ahí va otra vez. Entonces, también es un buen concepto también, el hecho de volver a jugar y es eso, es como jugar una partida con el miedo. Entonces, si estás jugando con él, te olvidas que es un contrincante, porque es alguien que está jugando contigo. Hay una frase, no recuerdo de quién, que decía, madurar o crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos cuando éramos niños. Exacto. O sea, estar conectado en ese momento y olvidarte el que dirán y todo eso, sino simplemente. Melo, yo te agradezco mucho por tu tiempo, brother, aprendí muchísimo, eres una persona muy interesante, inteligente, sabes, me gusta este tipo de conversaciones que siempre me mandan a pensar y a investigar mucho más. Admiro mucho tu trabajo, espero que sigas creciendo mucho más en lo que haces. Y nada, si quieres decir algo a la gente. Todo sí, bueno, nada, primero que todo agradecer a todas las personas que hayan escuchado. Bueno, trataré de compartir lo que más que pueda esto. Seguramente mi mamá estará viendo, así que un fuerte beso para mi mamá, mi papá también, que lo quiero mucho. Mis amigos de la Trippy Gang, que siempre me están apoyando, los de Metri, toda la gente que me apoya, amigos, amigas. Y nada, eso, dejarles el mensaje de que, ¿sabes? O sea, no sé, siempre cumplan sus sueños. O sea, lo que digo, uno debe soñar, ¿verdad? Pero debe entender de que uno no siempre va a estar dormido. A veces toca despertar, otras veces toca simplemente hacer una siesta. Entonces es como que eso, cumplan lo suyo, sus objetivos, y su único enemigo es uno mismo. Así que nada, sigan adelante. Así que bueno,
Chilling Nigga les comenta. ¿Cómo te pueden encontrar en redes también? Exacto, Chilling Niggy, porque no me dejan poner Nigga. Chilling Piso Niggy en Instagram. Bueno, cualquier persona que se quiera contactar conmigo por ahí mismo. Y más nada, igual no tengo música que les pueda ofrecer lastimosamente, pero pronto. Entonces ya saben. Un proyecto a largo plazo. Sí. Entonces... Bueno, a toda la gente que nos vio, que nos escuchó, muchas gracias por quedarse hasta el final. Melo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, cuídense.